Buenas tardes. El día de hoy vengo a presentarles este pequeño estudio que hicimos con mis compañeras Natalie Rivera y María Acosta y mi persona Juan Sebastián Jiménez. Este estudio consistía en nutrición, técnicas de nutrientes faltantes. Los nutrientes faltantes que nos correspondieron a nuestro grupo fue el calcio, el nitrógeno y el zinc. Entonces esto consistía en hacer unas soluciones las cuales tenían déficit de cada uno de estos nutrientes, poner unas plantas de pimentón en contacto con estas soluciones en un sustrato para evaluar cómo las plantas responden ante el déficit de estos minerales que son esenciales para las plantas. Entonces, en los montajes lo principal que hacíamos era preparar las soluciones, cada una con el déficit del elemento que correspondía. Entonces, en este caso, luego medimos los pHs, que el pH de la solución con déficit de nitrógeno fue de 5.55, el pH de la solución con déficit de calcio fue de 5.76 y el pH de la solución con déficit de zinc fue de 5.50. Como podemos ver, estos pHs todos son ácidos, pero pues no es un ácido tan fuerte, viendo que están muy cerca del pH 7, que es el estándar o básico. Entonces, a continuación, veremos los registros fotográficos de las plantas de pimentón en cada uno de los tratamientos de déficit de elementos. Entonces, podemos ver, estas son las plantas, las imágenes de la semana 1. Entonces podemos evidenciar que en el tratamiento con déficit del calcio las hojas presentan ápices quemados y hojas encogidas. En el tratamiento con déficit de nitrógeno vemos que los ápices de las hojas jóvenes presentan bordes quemados y en el tratamiento con déficit de zinc se observan pequeñas quemaduras en los ápices de las hojas más pequeñas. A continuación vemos las imágenes también de las plantas de pimentón en cada uno de los tratamientos, pero esto es en la segunda semana después de ponerlas en contacto con las soluciones. Entonces, en esta semana se pudo evidenciar en el tratamiento con déficit de calcio que las hojas presentan bordes quemados y caída de las hojas. En el tratamiento con déficit de nitrógeno vemos que las hojas pequeñas presentan bordes quemados y en el tratamiento con déficit de zinc vemos que las hojas presentan bordes quemados, igualmente que con el nitrógeno. Ya para la tercera semana, las plantas fueron sustraídas de los sustratos que estaban en contacto con las soluciones para llevarlas al laboratorio y hacer las respectivas mediciones. En este caso, pues vemos la planta de cada uno de los tratamientos y nos enfocamos en la parte de la raíz. Vemos que en el tratamiento calcio, la raíz principal es de menor tamaño y presenta menor cantidad de raíces laterales. Esto nos está indicando que el déficit de calcio tiene un gran efecto negativo sobre la formación de raíces en la planta. Para el tratamiento con déficit de nitrógeno observamos que las raíces son más largas y presentan gran cantidad de raíces laterales. Esto comparado con los otros tratamientos, es decir, con el de sodio y zinc. Y por último, para el tratamiento con déficit de zinc, vemos que las raíces son largas y presentan gran cantidad de raíces laterales en comparación con el del calcio. Esto nos está indicando que el calcio es el mineral dentro de estos tres que es de mayor importancia para la formación de raíces y de biomasa en la planta. A continuación vamos a explicar los síntomas que fueron visibles en el tratamiento de estas plantas, en cada uno de los tratamientos. Entonces vemos que los síntomas más visibles que presentaron las tres plantas en cuanto a su respectiva deficiencia son las hojas quemadas en sus bordes, tanto en hojas nuevas como en hojas viejas.
Eh, en las plantas de pimentón, al tener deficiencia de nitrógeno, estas pueden presentar amarillamiento en las hojas más jóvenes y necrosis apical, que fue lo que observamos en las imágenes anteriores de la semana 1 y 2. De igualmente, la clorosis se intensifica en partes de la planta donde el calcio es insuficiente para el desarrollo de la clorofila. Como sabemos, el calcio es uno de los elementos principales dentro de la clorofila, por tanto, por esto está afectando la planta creando este tipo de clorosis. Y la deficiencia de calcio se manifiesta en las hojas jóvenes mostrando deformidades como puntas necróticas o bordes enrollados. También pueden presentar manchas necróticas en todas las hojas y pudrición en la zona de crecimiento. Bueno, para sustentar esto, hicimos una revisión en la bibliografía del artículo de Silva et al. 2017, que lo podemos ver en la bibliografía si gusta. A continuación, vamos a mostrar todas las variables evaluadas y cómo fue su comportamiento con respecto al testigo, que el testigo en este caso era una planta que estaba en una solución que le proveía todos los nutrientes y elementos necesarios para que la planta se desarrollara de una forma normal y eficiente como debe de ser, con todos los nutrientes que ella requiere. Entonces este tratamiento le denominamos completo, ya que tiene todos sus nutrientes completos. Era el testigo. Entonces aquí podemos ver que en este parámetro que se evaluó, que fue la altura del tallo, podemos ver que el tratamiento que menor altura tuvo fue el del déficit de calcio, seguido por el de déficit de nitrógeno, comparados con el testigo, como les decía, que es el completo, que en este caso es la barra azul oscura, que es la más alta que podemos ver, obviamente porque esta planta tenía todos los elementos y nutrientes necesarios para tener un óptimo desarrollo. Por tanto, por esto los resultados son evidentes, que tiene una altura de tallo mucho más alto que todas las demás. En esta otra gráfica observamos el diámetro del tallo. Aquí, curiosamente, el diámetro más ancho fue el del tratamiento con agua, que también había un tratamiento con solamente agua. Sin embargo, el tratamiento testigo, el completo, está muy cerca de alcanzar a este tratamiento que fue el más alto. Eh, Y podemos ver que en comparación con estos dos tratamientos que pueden ser tomados como el testigo, el que tuvo un mayor impacto negativo fue el del suelo. De pronto evidenciando que el suelo que se usó para este montaje pues también tenía déficit de nutrientes. Eh, Sin embargo, pues también el calcio y el nitrógeno tuvieron un efecto negativo sobre el crecimiento del diámetro del tallo. En esta diapositiva podemos ver el comportamiento en cada uno de los tratamientos con respecto al número de hojas. Entonces, una vez más, el testigo, la barra azul, que es el completo, pues es el más alto, y en comparación con este, el tratamiento que mayor efecto negativo tuvo fue el de el déficit de calcio y el de suelo una vez más. Una vez más estamos evidenciando que el suelo que se usó para hacer este montaje también tenía alta deficiencia de elementos esenciales para el desarrollo de la planta. Sin embargo, aquí también pues el calcio fue el que mayor impacto negativo tuvo, y el que menor impacto negativo tuvo entre los minerales fue el zinc. A continuación vemos esta gráfica que nos representa el área foliar. Este parámetro sí se vio altamente afectado. Como podemos ver, las barras pues difieren bastante de tamaño. La azul una vez más el testigo,
En este caso, el tratamiento con déficit de calcio fue el más precario en área foliar, seguido por el tratamiento de nitrógeno y el de suelo. Una vez más, el zinc tiene una buena respuesta, o sí, obviamente también tuvo un efecto negativo, pero no tan drástico como los demás. De pronto evidenciando que el zinc no es tan indispensable a la hora de formar nuevas hojas. Bueno, aquí cambian los colores. En esto ya son problemas de edición, espero nos disculpen. En esta gráfica vemos el comportamiento del parámetro SPAD, en donde que nos hace referencia a la clorofila. Entonces podemos evidenciar que la clorofila disminuyó notablemente en los tratamientos con déficit de minerales, en todos, siendo el calcio el mineral ausente que causó el mayor impacto negativo en las plantas, con una diferencia de 45.5% respecto al testigo, que esto es casi pues la mitad, ¿no? Aunque en comparación con los otros, este parámetro pues tuvo valores mucho más altos, no tuvo un impacto tan fuerte. Aquí podemos ver el otro parámetro, que es la longitud de las raíces. Eh, una vez más, el tratamiento completo del tratamiento testigo es la barra azul oscura, la más alta, y podemos evidenciar que una vez más el calcio es el elemento que es más de pronto esencial a la hora de la formación de raíces, ya que fue el que peor desempeño tuvo, su déficit. En esta vemos el SA, que es la superficie de absorción, y la cual se vio afectada debido a la deficiencia de nutrientes de mayor superficie de absorción. En este caso vemos que el calcio, una vez más, es el elemento que el déficit de este elemento fue el que mayor impacto negativo causó en, en la superficie de este parámetro. Tenemos aquí el siguiente parámetro, que es el PA, que es área total proyectada. Entonces el área total proyectada se vio gravemente afectada en todos los tratamientos con déficit de minerales, es decir, calcio, zinc y nitrógeno, siendo el calcio y el nitrógeno los nutrientes que más efecto negativo, o el déficit de esos nutrientes causó un mayor efecto negativo en el desarrollo de las plantas. Con respecto al calcio, tuvo una disminución del 97.6% comparado con el testigo, que es bastante grande. Por lo tanto, cabe resaltar que este parámetro se vio altamente afectado por el déficit de calcio, igualmente de nitrógeno. Aquí podemos ver el otro parámetro, que es el volumen total. Entonces vemos que el volumen se vio significativamente afectado por la falta de minerales en el sustrato, siendo el calcio y el nitrógeno los minerales en deficiencia con mayor impacto. Con diferencias del 99% y 83.8% respectivamente en comparación con el testigo. Podemos ver que este fue uno de los parámetros hasta el momento que fue mayormente afectado por el déficit de nutrientes, especialmente del calcio, que fue prácticamente del 100%. Así que este parámetro lo veremos más adelante, ya que fue uno de los que tuvo mayor impacto negativo. Aquí podemos ver el ABGD. Podemos ver que este parámetro mostró impacto negativo en todos los tratamientos, destacando los déficits de calcio y nitrógeno. Sin embargo, pues vemos que las barras pues tienen una buena altura a comparación del parámetro anterior. Entonces, pues este parámetro no se vio fuertemente afectado
Sin embargo, sí hubo un efecto negativo sobre este. Podemos ver que el calcio difiere del tratamiento testigo en un 67% y el nitrógeno en un 47,6%, una vez más con respecto al tratamiento testigo. Aquí también podemos ver algo curioso, que el tratamiento con agua fue el que mayor puntuación obtuvo, eh, que es algo pues que no habíamos visto en las anteriores diapositivas. Seguimos con el número de tips. Entonces el número de tips se vio afectado principalmente por el tratamiento con suelo y el tratamiento con déficit de calcio, presentando diferencias de un 81 y 64% respectivamente en comparación con el testigo, que es el completo, que en este caso es la barra moradita, que podemos ver que es la más alta. Sin embargo, pues este parámetro tuvo unos buenos valores, valores altos, por lo tanto, pues obviamente sí fue afectado negativamente, pero no con un gran impacto como otros. Continuamos con el N-Force, que si no estoy mal son número de tenedores. Entonces el número de tenedores se redujo en todos los tratamientos, especialmente en aquellos con déficit de minerales, es decir, el calcio, el nitrógeno y el zinc. Como podemos ver, el que mayor efecto negativo tuvo fue el calcio, seguido por el zinc, los cuales difieren un 95 y un 82,4% respectivamente en comparación con el testigo, que una vez más es la barra moradita. Continuamos con los pesos frescos. Me perdonarán, la diapositiva dice peso fresco y peso seco, pero fue un error de redacción. Entonces podemos ver que el peso fresco del tallo mostró diferencias significativas en todos los tratamientos, siendo los más destacados el déficit de calcio nitrógeno y el tratamiento con suelo, los cuales difirieron respectivamente del testigo, un 88,5% para el calcio, para el déficit de calcio, un 86,2% con el tratamiento con déficit de nitrógeno y un 84,5% con el tratamiento de suelo, que era el sustrato suelo normal que tenía el tratamiento. Aquí continuamos con el peso fresco de las hojas. Vemos que este parámetro también fue altamente afectado, al igual que el anterior. Todo lo que tenga que ver con generación de biomasa, pues se va a ver altamente afectado por la déficit de estos minerales esenciales. Entonces vemos que el peso de la biomasa de las hojas disminuyó sustancialmente en todos los tratamientos, especialmente en los que tenían deficiencia de minerales, presentando diferencias del 90% para el tratamiento de déficit de calcio, 84,4% para el tratamiento de nitrógeno y 61,1% para el tratamiento con déficit de zinc. Todos estos valores comparados con el tratamiento completo, que era el testigo. Por último, tenemos el peso fresco de la raíz, que de los tres pesos frescos fue el que mayormente se vio afectado, aunque todos tuvieron un gran impacto negativo. Entonces aquí podemos observar que la biomasa de la raíz disminuyó drásticamente en todos los tratamientos, especialmente en los tratamientos con deficiencia de minerales, mostrando reducción de un 99% para el calcio, que es, o sea, prácticamente todo, un 93,4% para el nitrógeno y un 85% para el zinc. Sin embargo, el suelo también mostró una gran deficiencia de nutrientes, por lo cual obtuvo un 90% de diferencia con el testigo. Ya vistas todas las variables que se evaluaron, escogimos las que más efecto negativo presentaron, las que tuvieron un mayor efecto sobre estas plantas. Entonces tenemos que todas las variables del peso de la biomasa en fresco, o sea, lo que fue tallo, hojas y raíz en peso fresco, fueron presentaron una gran disminución con respecto al testigo.
Según la literatura sabemos que los minerales como el calcio y el nitrógeno son esenciales para la producción de biomasa, ya que el nitrógeno es clave para el crecimiento vegetativo, al igualmente para la fotosíntesis y la formación de proteínas y la división celular, lo que favorece el desarrollo rápido de los tallos, raíces y hojas. Por lo tanto, el déficit de estos nitrógenos nos da como resultado una menor acumulación de biomasa. Por otra parte, el calcio es fundamental para la integridad estructural de las células vegetales, ya que hace parte de la pared celular. Al igualmente, este regula el crecimiento de las células, manteniendo la estabilidad de las paredes celulares. Como les decía, es un mineral de gran importancia en la pared celular, y esto permite que la planta crezca de manera fuerte y resistente. Por lo tanto, si este mineral hace falta, pues la planta no va a crecer lo suficiente, ni va a tener fuerza ni resistencia para sostenerse. Por tanto, estos minerales son de gran importancia para la producción de biomasa, ya que intervienen en la formación de pared celular, elongación de células, al igualmente que en la producción de clorofila, que como sabemos, pues gracias a la clorofila es que las plantas obtienen la energía lumínica para transformarla en energía bioquímica. Otro de los parámetros que se vio gravemente afectado total proyectada, que es el pH. Esta es otra de las variables que se ve altamente afectados por los tratamientos, ya que en conjunto, la deficiencia de calcio, nitrógeno y zinc infieren en el desarrollo normal de las plantas, afectando tanto la arquitectura estructural en aspectos como la resistencia de las paredes celulares y la elongación celular. Asimismo, las capacidades funcionales como la fotosíntesis y la producción de biomasa también se ven afectadas. La falta de estos nutrientes hace que la planta sea más pequeña, menos saludable y con un rendimiento limitado. Así que por esto, este parámetro fue uno de los más afectados. Seguimos con el último parámetro que tuvo un efecto significativamente grande, es el VOL, que es el volumen total. Entonces vemos que la deficiencia de nutrientes como el calcio afecta el crecimiento celular, como ya lo hemos dicho, ya que reduce la expansión de las células y causa deformación en los tejidos, lo cual hace que se pierda la turgencia, y asimismo se pueden presentar necrosis apical, limitando el desarrollo de nuevos brotes y raíces, que era lo que de pronto veíamos las hojas necróticas en las imágenes. Eh, También podemos ver eh, que por otro lado, la falta de nitrógeno provoca crecimiento reducido a la planta, ya que la planta crece lentamente y con dificultad para aumentar su volumen. De igual modo, la falta de clorofila reduce la producción de azúcares y biomasa, lo que disminuye el volumen de la planta. Y por último, podemos ver que el déficit de zinc provoca deformaciones y reducción del tamaño de las hojas, especialmente las pequeñas. También, también crea malformidades en las hojas, y este mineral contribuye a que el sistema radicular también disminuya, pues por lo tanto entonces la planta no va a tener los suficientes nutrientes, no los va a poder absorber, y pues esto se representa en un sistema radicular pequeño, que obviamente tiene un efecto negativo sobre el volumen de las plantas, limitándolas. Así que estas fueron los parámetros más afectados: eh, el volumen total, el área proyectada
y el peso fresco en tallo, hojas y raíz. Fueron los parámetros que se vieron más afectados. Aquí podemos ver cuál es la importancia en ciertos aspectos de la planta de algunos minerales. Entonces podemos ver que para el crecimiento es esencial el zinc y, y otros elementos como el calcio y el nitrógeno, que como vimos anteriormente, las plantas con el déficit de estos nutrientes no logran un crecimiento óptimo. Los minerales que más afectan en el color de las hojas son el nitrógeno, el magnesio y el fósforo. Eh, por otro lado, los minerales que más afectan en la formación de las hojas es el calcio, el nitrógeno, el magnesio y el boro. Los minerales que más afectan la arquitectura de la parte aérea son el nitrógeno, el calcio, el fósforo, el magnesio y el potasio. Y por último, los minerales que más afectan la arquitectura de la raíz son el fósforo, el calcio, el nitrógeno, el boro y el potasio. Como podemos ver, en casi todas estas partes de la planta es indispensable el nitrógeno, tanto como el calcio, y en algunos el zinc. Por tanto, pues es obvio los resultados que se obtuvieron en cuanto a la biomasa de las plantas que crecieron en déficit de este tipo de nutrientes. Bueno, aquí vamos comparado con el testigo de suelo, el montaje realizado por el grupo, cuál fue el que menor crecimiento tuvo. Entonces, con respecto al testigo suelo y los montajes con diferencias de elementos, todos disminuyeron el crecimiento, lo cual se refleja en la biomasa del peso fresco y en las diferencias significativas que existen entre cada uno de los tratamientos en cada una de las variables. Entonces, pues los tratamientos que más difirieron del testigo, en este caso hablando como testigo del tratamiento suelo, fueron todos los de peso fresco, es decir, peso fresco del tallo, peso fresco de las hojas y peso fresco de la raíz. Y pues obviamente por todo lo dicho anteriormente, por la necesidad de las plantas por este tipo de minerales esenciales. Entonces, pues aquí tenemos la bibliografía de, de donde se sacó la información para poder sustentar estos resultados. Y pues no siendo más, tenemos como conclusiones que en resumen, estos tres nutrientes son esenciales, valga la redundancia, para el óptimo crecimiento y desarrollo de las plantas, sobre todo en la formación de biomasa, ya sea de raíz, tallos y hojas, ya que estos elementos minerales son de gran importancia para la formación de células, su elongación y también para el óptimo funcionamiento de los fotosistemas de las plantas. Muchas gracias, esto fue todo. Recuerden que este trabajo fue realizado por los compañeras Samira Rivera, María y Sebastián Jiménez.